Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos programas, dentro del punto 2671, al comentario de la secuencia de Pentecostés, esa oración que la liturgia de la Iglesia reza el domingo de Pentecostés, justo antes del Evangelio, y que dice así: Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Hasta aquí habíamos ya comentado en programas anteriores esta secuencia, y ahora vamos a comentar la estrofa siguiente, que dice: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Bien, la primera expresión de esta estrofa: riega la tierra en sequía. Pedimos al Espíritu Santo que riegue la tierra en sequía. ¿En qué consiste principalmente esa sequía de la tierra? Que obviamente la tierra somos nosotros. En el Evangelio hay distintas imágenes evangélicas, distintas imágenes de Jesús y parábolas en las que se nos compara a nosotros con la tierra sobre la que es derramada abundantemente la semilla, pero no siempre la tierra está bien dispuesta para acoger la semilla, y a veces se desperdicia. En esa parábola del sembrador, la tierra seca, sabéis que hay tres imágenes, ¿no? La semilla se desperdicia bien sea porque cae en terreno pedregoso, que tiene poca profundidad, y aunque al principio pues agarra con fuerza, pero en cuanto que las raíces intentan buscar profundidad, como hay piedra y no hay tierra, se seca. Hay otro tipo de semilla que se pierde porque cae en terreno entre zarzas, entre abrojos, y al principio brota, pero como la zarza crece al mismo tiempo que el trigo, llega un momento en que la zarza se termina por tragar al trigo. Y hay otro tipo, que este es el que yo quiero referirme. El primer tipo de semilla se frustra, se pierde, porque cae al borde del camino donde la tierra es dura, donde la tierra no había sido labrada, y al borde del camino allí esa tierra dura no acoge, está endurecida, no acoge la semilla y se muere. Sencillamente viene un pájaro y se la come, come la semilla que no ha penetrado en la tierra. Estas tres imágenes de las posibles formas en las que puede frustrarse la palabra de Dios en nosotros, en esta tierra que es nuestro corazón, que tiene que acoger el don de la gracia, manifiesta distintas dificultades o distintos enemigos de la vida espiritual. Uno es pues el enemigo de la inconstancia, ese terreno pedregoso que en un primer momento acoge, pero luego no echa raíces, no tiene perseverancia. Al principio con fuerza, sí, pero luego no tiene raíces, ¿no? Es la dificultad de la inconstancia, de la falta de perseverancia. Es otro tipo de semilla que cae entre zarzas y crece al mismo tiempo trigo y zarzas. Pues está un poco hablando de las incoherencias, ¿no? De esa vida espiritual que a veces compagina lo incompaginable, y nuestra vida espiritual puede terminar muriendo por pretender jugar a dos barajas, una velita a Dios, otra vela al diablo, ¿no? Es el enemigo del alma que podríamos llamar la incoherencia. Pero a nosotros en este momento especialmente nos interesa el otro. Riega la tierra en sequía. La tierra en sequía se puede referir especialmente al corazón endurecido.
el corazón endurecido. El gran pecado del hombre es tener el corazón seco, endurecido, la indiferencia, que me da igual, vamos, que me da igual. Que lo que Cristo me predica me parece como que yo no lo necesito, que no me conmuevo ante la palabra de Dios, que Dios viene a buscarme, que Dios envía a su Hijo para salvarme, y a mí eso me parece que eso yo no lo necesito. Es como si estuviésemos presentes allí en el monte de Galilea, en el sermón de la montaña, y Jesús nos predica las bienaventuranzas y nosotros bostezamos y decimos, qué rollo, esto yo no lo necesito. O sea, es decir, el gran pecado del hombre es el pecado de un corazón endurecido, indiferente ante el don de Dios. Este es un pecado, esta es una dificultad muy superior a la debilidad de la carne, a las inconstancias, a las perezas, a que a veces jugamos a dos barajas. Bueno, este otro tipo de pecados en el fondo son de menor rango, pero el pecado más gordo, como decía la Madre Teresa de Calcuta, es la indiferencia, que a mí me resbala, que me parece que yo a Dios no le necesito. Esto en el fondo es la soberbia del espíritu. Es mucho peor la soberbia del espíritu que la debilidad de la carne, mucho peor. Puestos a elegir, que es una triste elección, ¿no? Pero puestos a elegir es preferible los pecados de la debilidad de la carne que los de la soberbia del espíritu. Bien, pues frente a ese enemigo de esa dureza de corazón, esa tierra en sequía, pedimos que el Espíritu Santo la riegue. Y regar la tierra en sequía es caer en cuenta que solamente Dios puede colmar el hambre y la sed de felicidad que tenemos. Regar, que el Espíritu Santo riegue nuestra sequía, es que nos dé hambre y sed de Dios. Que nos dé hambre y sed del que suspiremos por Dios, que tengamos deseo de encontrarnos con la verdad plena, con la verdad, con la bondad, con la belleza, que levantemos la mirada, ¿no? Que tengamos metas y horizontes amplios. Este es el gran don que el Espíritu Santo quiere darnos, ¿no? Tener un instinto espiritual, un deseo de infinito, hambre y sed de Dios. Esta es la lluvia que pedimos al Espíritu Santo que se riegue en nosotros. Decía San Agustín, en una imagen muy bonita, decía San Agustín que la confesión, igual que en el bautismo pues hemos sido regados, ¿no?, entre comillas, por ese agua bautismal. El bautismo nos ha querido dar como la sed de Dios. Y la confesión, decía San Agustín en esa imagen muy bonita, la confesión, dice, es un bautizo de lágrimas. Si el bautismo fue recibir el agua, que es el tener sed de Dios, dice San Agustín que la confesión es como un bautizo de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento, un nuevo bautizo. Luego riega la tierra en sequía. Tenemos igual que decir con San Agustín, no tarde te amé y estaba yo olvidado de ti y tú me buscabas y venías detrás mío y yo pasaba de ti, pero ¿cómo he podido ser tan burro? ¿Cómo he podido ser tan indiferente ante una historia de un Dios que me ama, que va detrás mío, que tiene una paciencia infinita? Pues esa pérdida de hambre y sed de Dios que yo he tenido, pues ahora ha llegado el momento que por el sacramento, especialmente de la confesión, por el sacramento de la penitencia, recibamos como el segundo bautismo, es decir, un bautizo de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento y de conmoción, ¿no? Al descubrir que Dios nos quiere, viene detrás de nosotros y Él quiere regar nuestra sequía. Una expresión, pues, como veis, muy importante. La primera, riega la tierra en sequía. Segunda, sana el corazón enfermo. Al Espíritu Santo le pedimos sanación. Fijaros bien, no solo le pedimos perdón, que perdone los pecados. ¿Os acordáis cómo Jesús resucitado, cuando se aparece ante los apóstoles, se aparece, sopla
su aliento sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Bueno, bien, pero no solo es perdonar. También al Espíritu Santo, aparte del perdón, le pedimos la sanación. Porque el pecado en nosotros también ha dejado una serie de heridas. Además de que el pecado es una ofensa al amor de Dios, una ofensa al amor de Dios que precisamente pedimos que nos la perdone, pedimos un perdón, pedimos que nuestra culpa, la ofensa, sea perdonada, pero además de la ofensa, el pecado también ha tenido como un segundo efecto. La ofensa es en el corazón de Dios o en el prójimo al que hemos ofendido, pero además de la ofensa, también nos ha dejado heridos, porque en el pecado, el hombre pecador suele compaginar dos papeles, el papel de verdugo y el papel de víctima. Verdugo porque hace daño a los demás pecando, pero víctima porque también se hace daño a sí mismo. Y entonces tenemos heridas, fruto de nuestra historia de pecado, heridas que tienen que ser sanadas, y el Espíritu Santo quiere llevar en nosotros adelante un proceso de sanación, para que no solo seamos perdonados, sino seamos sanados. Esto es muy importante, ¿eh? Muchos de los sufrimientos de nuestra vida es por las heridas que han dejado en nosotros los pecados pasados de nuestra vida, heridas que nos pasan factura ahora, ¿no? Que no debemos de cerrar en falso. Fijaros, es que puede ser un error grande que alguien tenga, ¿no?, pues heridas de su pasado y pretenda cerrarlas en falso. Cuando uno cierra una herida en falso, pues es que se infecta y no termina de curarse nunca, ¿no? Muchas veces las heridas, para que se curen, hay que dejarlas después de tratarlas, después de darles algún tipo de producto pues que las sane, que las limpie, pero hay que dejarlas al descubierto. Y ese dejar las heridas al descubierto es dejarlas al descubierto ante la misericordia de Dios. Que respire la herida, ¿no? Ese que respire la herida es: no la voy a tapar, sino la voy a poner ante la misericordia de Dios. Cometemos a veces el error de pretender las heridas de nuestro pasado, las heridas del pasado de nuestra vida, pretender que desaparezcan haciendo cirugía estética. Y no, mire usted, la cirugía estética no sana las heridas, las disimula. Espiritualmente hablando, aquí la cirugía estética no sirve. Intentar que no se noten las heridas del pasado. No. Hay que dejarlas al descubierto, ponerlas ante la misericordia de Dios para que su misericordia las sane. En vez de disimular las heridas con un poco de cirugía estética, lo que hacemos es reconocer esas heridas, pero convertirlas en heridas de amor. Como hace San Agustín en su libro de las Confesiones. Lo que hace él es no disimular, no tapar, no echar tierra encima de las heridas de su historia de pecado, sino lo que hace es convertir sus heridas en heridas de amor. Y hacer ocasión, en vez de estarse machacando, en vez de estarse pues pegándose golpes contra la pared, ¿no?, hacer de la historia de pecado de su vida una ocasión para glorificar la misericordia de Dios. Qué paciencia ha tenido Dios conmigo, cómo me ha estado siempre persiguiendo y cómo finalmente ha salido a mi encuentro, ¿no? Por lo tanto, sana el corazón enfermo es pedirle al Espíritu Santo que lleve a cabo ese proceso de sanación de la historia de nuestra vida. O sea, que aparte de que hayamos pedido perdón en el sacramento de la confesión, es verdad que ha podido haber ciertos pecados que nos han dejado heridos, ¿eh? Y tenemos que irlos sanando. Por ejemplo, me acuerdo, como aquí en los programas de Radio María, cuando hablamos del quinto mandamiento, recuerdo que hablamos del tema del aborto, y allí hablé yo del tema del proyecto Raquel. Recordaréis los oyentes más asiduos. Hablé del proyecto Raquel, que es un proyecto de sanación de las mujeres que en un momento determinado de su vida abortaron, cometieron el pecado del aborto, y luego han pedido perdón a Dios, se han arrepentido, pero se dan cuenta que, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, tienen dentro de sí una herida que tiene que ser sanada. Dios les perdonó, sí, pero ese pecado del aborto dejó en muchas de ellas pues una herida que tiene que ser sanada, que tiene que ser puesta ante Dios
puesta ante Dios para que se convierta en una herida de amor, en una confesión de la misericordia de Dios. Por lo tanto, al Espíritu Santo le hemos pedido: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con el comentario de una de las estrofas de la secuencia de Pentecostés: riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Y ahora dice: lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Lava las manchas. Obviamente se refiere a las manchas del pecado. Pedimos al Espíritu Santo que lave esas manchas, pero creo que es bueno que hagamos la reflexión de cómo nos imaginamos las manchas del pecado, porque posiblemente tenemos una concepción bastante limitada, corta o incluso errónea. ¿Cómo nos imaginamos las manchas del pecado? Esas que le pedimos al Espíritu Santo: lava las manchas. Quizás pensemos que las manchas del pecado en nosotros pues son algo así asemejable pues a ese mantel blanco o a ese vestido de novia en el que de repente se cae una mancha de tinta y entonces, bueno, pues es una especie de disgusto muy grande el que nos llevamos nosotros, porque fíjate cómo me ha quedado ensuciado el mantel o el vestido de novia, y entonces pedimos un tipo de lejía para que la deje más limpia que el batanero, como dice también alguna imagen bíblica. Bueno, esta imagen, esta metáfora, que por otra parte que tiene también alguna referencia bíblica, obviamente sirve, ¿no?, para muy en parte, ¿no?, entender lo que es la mancha del pecado, pero se queda muy corta. ¿Por qué digo que se queda corta? Porque el pecado, entender lo que es el pecado, supone definirlo con respecto a la relación personal con Dios y con los demás. El pecado no existiría si no existiese el otro, si no existiese Dios. O sea, no se trata de una mancha que yo he fallado, mira qué fallo he tenido y entonces me he quedado sucio, y entonces es un disgusto que me llevo porque yo tenía un objetivo, y entonces parece que desde ese punto de vista el pecado sería un fallo, ¿no? O un fallo o una traición a mí mismo. Una traición a mí mismo, porque yo tenía unos valores y los he traicionado, luego me he quedado manchado. A ver cómo me limpio a mí mismo. No, vamos a ver. Esa es una imagen errónea. Ya no solamente corta, ¿no?, sino errónea. Como digo, el pecado siempre se define en relación por la relación personal que tenemos con Dios y con los demás. Si no existiese Dios, no habría pecado. Si no existiesen los demás,
no se les podría ofender. Luego, el pecado no es violar los valores. El pecado no es violar mis ideales, sino el pecado en el sentido teológico de la palabra es traicionar el amor de Dios y traicionar también el amor del prójimo. Esto es importante, ¿eh? Repito lo que he dicho, el pecado no es únicamente violar unos principios, unos valores. Aquí tengo una mancha en este mantel, a ver cómo la quito. No, es traicionar el amor. Por eso decía, en esa revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, el amor no es amado. Esa es la esencia del pecado. El amor no es amado. Entender que es la mancha del pecado, es entender que es la ingratitud, que Dios se nos da plenamente y nosotros no le respondemos a su amor. Por eso, cuando decimos lava las manchas, cuando le pedimos al Espíritu Santo lava las manchas, lo hacemos porque antes de hablar de que el hombre tiene que convertirse a Dios, tenemos que recordar que Dios, entre comillas, se ha convertido al hombre, es decir, Dios se ha entregado al hombre. No sé, lavar las manchas no es un ejercicio ascético, en primer lugar, sino que es un don de la misericordia, un don místico. Es un don de gracia. Es un don de gracia. Esto es bien importante, ¿no? Entender también qué entendemos por las manchas del pecado, cómo entendemos el pecado, tiene también otro matiz, ¿no? Y es que cuando el Espíritu Santo restaura al hombre, no lo hace meramente retornándole al hombre al estado en el que estaba antes, ¿no? Traemos una lejía que deja el mantel perfectamente limpio, mira, ni se nota, se ha quedado el mantel como estaba antes. No, se queda corta esa imagen. Puede servir, pero se queda corta. Es más, ¿no? El Espíritu Santo no solo nos lava, sino que nos restaura de otra manera. Hay un ejemplo que a mí me gusta, y es que el hombre pecador es como un bloque de cristal rayado por el pecado, tiene una raya por el pecado. Entonces, ¿en qué consiste la acción del Espíritu Santo que nos sana, que nos lava? Que quita la raya, como cuando vamos a la carrocería y nos han rayado el coche y le decimos, a ver si me quita usted estas rayas, y el carrocero intenta quitar esas rayas y dejarlo como estaba antes. No es así. Más bien, lo que el Espíritu Santo hace es, en ese cristal que tenía una raya, a partir de esa raya, el Espíritu Santo talla una rosa. O sea, que hace más. No solo es quito la raya que había, sino tallo una rosa. Es decir, perdonar el pecado, lavar la mancha, no es retornar meramente a la situación que teníamos antes, sino avanzar para adelante con nuestros propios pecados, trazar el rostro de Jesucristo, trazar el rostro de la misericordia, que es mucho más. Por eso lo de lava las manchas hay que entenderlo bien, ¿eh? No es, a ver, volvamos a lo de antes, sino que el pecado de mi vida podrá servir muchas veces para que esas rayas lo que hagan sea recordarme el rostro de Cristo y de su misericordia, y para no olvidarme nunca que soy hijo de misericordia. Hay una oración ahí litúrgica del día de Navidad, impresionante, que dice: oh Dios, que creaste la naturaleza humana confiriéndole una dignidad admirable y la has restaurado de una manera más admirable todavía. O sea que la restauración ha sido todavía más admirable. No es que haya quitado la raya, es que con esas rayas lo que ha hecho ha sido hacer un rostro, pintar esa rosa, pintar el rostro de Cristo, que es mucho más. Bueno, la siguiente invocación: lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Infunde calor de vida en el hielo. Bien, ¿qué es el hielo? ¿Qué es el hielo? El hielo es la ausencia de amor, ¿eh? El hielo, uno parece que está tocando el hielo cuando ve una institución o unas relaciones de personas que es totalmente fría, que se utilizan unos a otros, el utilizarse unos a otros sin que haya unas relaciones personales de amor.
El hielo es que nos sirvamos unos de otros sin que nos importemos unos a otros. Ese es el hielo. Ese es el hielo. Y eso es lo que le pedimos al Espíritu Santo, que Él infunda calor de vida en el hielo. O sea, que establezca ante nosotros calor de vida. Cuando un niño aparece en el mundo, nace, es cuidado por unas manos que le limpian, le bañan, le calientan, le alimentan, pero curiosamente ese niño recién nacido en ese momento no conoce, o sea, está recibiendo un montón de servicios, de dones de amor, pero él no los reconoce. El niño no tiene capacidad de amar en ese momento. Lo que hace es recibir, pero él no reconoce el amor del cual parte todo eso. Cuando ya más tarde el niño ya ha crecido, tiene conciencia, ya puede pensar, etcétera, ya se puede dar cuenta que su madre le ama, ya no se acuerda ni de la mitad de todos los servicios que su madre le ha hecho. No es consciente ni mínimamente de la cantidad de veces que le ha tenido que levantarse para callarle, para limpiarle, para alimentarle, de los disgustos que le ha dado, de las preocupaciones que ha tenido. Cuando el niño comienza a ser consciente de que su madre le ama, ya está olvidadísimo de muchos episodios concretos en los que se ha traducido ese amor. Algo así pasa entre nosotros y con nuestra relación con Dios. Que somos como ese niño recién nacido en el que Dios nos da la vida, te sostiene, te está alimentando y tú ni te das cuenta que Dios te quiere. Y cuando quizás en un momento determinado de tu vida tienes el don de caer en cuenta de que Dios estaba ahí siempre y que Dios te ama, en ese momento ya estás olvidado, ya ni te acuerdas de la mínima parte de todo lo que ha hecho por ti. Cuando te viene la conciencia, tú siempre estás muy por detrás en lo que a la gratitud se refiere, ¿no? Por eso en la Sagrada Escritura hay algunos libros como el del libro de Oseas, en los que parece que Dios reivindica, oye, que te estoy amando y tú ni te estás dando cuenta. Y eso ocurre en la relación de Dios con nosotros y en las relaciones también humanas entre nosotros, ¿no? Dice, cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a caminar a Efraín, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Ellos no se daban cuenta. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Oseas 11, versículos del 1 al 4. Es decir, que Dios utiliza la imagen de este niño de pecho, pues al que le está dando ternura, etcétera, etcétera, y el niño pues le parece que tiene derecho a todo. El niño no se da cuenta de que está siendo amado, o sea, no es consciente de ese amor tan grande. Algo así le pasa a Dios con nosotros, ¿no? Y entonces infundir calor de vida en el hielo, ¿qué es infundir? ¿Qué es lo que le pedimos al Espíritu Santo? Que caigamos en cuenta de que somos amados, en el seno de la familia, que no nos sintamos con derecho a todo, que cada día que nazca nos demos cuenta de que lo que recibo en la familia es un milagro de amor, por el que tengo que estar eternamente agradecido, que me dé cuenta que Dios me ama con ternura, que me está sosteniendo, que yo no podría ni respirar el aire que respiro si no fuese un regalo del amor de Dios. Eso es infundir calor de vida en el hielo. O sea, darnos cuenta de que vivimos del amor y no utilizándonos unos a otros y no sirviéndonos unos a otros. No. La vida tiene calor cuando el principio formal de nuestras relaciones es el amor. Al contrario, esto es un invierno en Siberia. Es un invierno en Siberia y es muy duro comprobar cómo por el interés te quiero Andrés, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el don que le pedimos al Espíritu Santo. Infunde calor de vida en el hielo. Tenemos un momento de esta estrofa de la secuencia de Pentecostés que termina diciendo: doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Le pedimos esto al Espíritu Santo. En primer lugar, doma el espíritu indómito.
Siempre me ha impresionado que cuando contemplamos pues, el cuerpo de un niño o de un adolescente, qué gran agilidad tiene, ¿no? Qué gran plasticidad tiene, qué gran flexibilidad, ¿no? Parece que es de goma. Parece que es de goma. Nacemos ágiles, tiernos, y luego nos vamos, según envejecemos, haciendo rígidos y duros, ¿no? Bueno, cogiendo esa imagen, esta imagen del mundo físico, trasladémosla al mundo espiritual, ¿no? También puede ocurrir esto en el mundo espiritual. Lo de la esclerosis, etcétera, en sentido físico, la palabra, pues puede también ocurrir en el sentido espiritual. Y sin embargo, ante ese riesgo de que uno según va avanzando en la vida, cada vez se va endureciendo más. Recuerdo que aquí cuando hablamos del tema de los mandamientos, etcétera, yo os comentaba que los defectos de jóvenes son manías de mayor. Cuando uno en su vida joven no ha afrontado en una pues, lucha espiritual, no ha hecho frente a sus pecados, no ha hecho frente a sus vicios, los ha consentido, cuando no ha llevado ese combate espiritual que todos tenemos que llevar, ¿qué ocurre? Los defectos de jóvenes son manías de mayor. Y entonces según vas creciendo, cada vez peor. Cada vez más manías, a este ya no hay quien le corrija. Y muchas veces decimos, no, bueno, este ya, con lo mayor que es ya, cualquiera le corrige. A un chaval todavía le puedes corregir, pero a una persona ya mayor... O sea, eso es cierto, eso puede ocurrir en la vida espiritual. Puede ocurrir. Sin embargo, no ocurre así en los santos, ¿eh? Es al revés. Aquellas personas que buscan a Dios, según van avanzando en su vida, cada vez son más dóciles. Mientras que esta sí que es la prueba del algodón que distingue cuando alguien va por buen camino en la vida espiritual y cuando alguien va por mal camino. El que va por buen camino cada vez es más dócil para ser corregido. El que va por mal camino, no, hombre, es que ya no se lo puede corregir, ya está lleno de manías, pues cualquiera le dice nada, a este nada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que en nuestra vida espiritual nos hacemos así, digamos, maniáticos, pues caprichosos, incorregibles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué ocurre tal cosa? Porque existe también ese riesgo de rigidez y dureza en la vida espiritual, no solo en la vida física. Hemos visto, por ejemplo, cuando pues, el anciano Juan Pablo II, el espíritu joven que tenía, y cuánto joven hay físicamente que tiene un espíritu realmente viejo. Hay muchos jóvenes que tienen corazón de viejo y hay muchos ancianos que tienen corazón de niño. Entonces, ¿por qué ocurre esto, no? Pues porque en el fondo, lo queramos reconocer o no, dentro de todos nosotros hay una batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Eso lo decía San Pablo, ¿no? El hombre viejo y el hombre nuevo. Y es el hombre viejo, ese hombre que está arrastrado por las pasiones y por el pecado, es el hombre viejo, el no redimido por Cristo, el que nos convierte en personas de dura cerviz, corazón de piedra, mente estrecha. Ese hombre viejo es el que el Señor reprendió allí en Maús, o insensatos y duros de corazón para comprender lo que anunciaron los profetas. Y por eso se comprende que la conversión propuesta por Jesucristo sea una conversión que nos pone a los niños como modelos, ¿no? No en el sentido, porque ojo, también los niños pues pueden ser caprichosos, pero en el sentido de docilidad, de facilidad de ser corregido. En ese sentido, si no os hacéis como niños, tenéis que volver a nacer de nuevo, etcétera, ¿no? Todos los males vienen de la dureza del corazón. Y Jesús nos propone un ideal para que nos santifiquemos no del exterior hacia el interior, sino al revés, del interior hacia el exterior. El ideal de conversión que Cristo nos propone no se trata de cambiar ciertas cosas por fuera, pues digamos que tengamos unos hábitos de buena educación, etcétera, y que disimulemos por fuera. No se trata de adornar por fuera las cosas. El ideal moral de Cristo es una santificación que va de dentro a fuera, no de fuera a dentro.
O sea, la conversión del corazón, el hacernos como niños, el tomar la determinación de querer ser dóciles, y desde ese corazón humilde y quebrantado ya iremos de dentro hacia afuera, pues cambiando actitudes y cambiando cosas y las haremos, pero sirve de muy poco el modelo moral de querer cambiar las cosas partiendo de fuera. El ideal moral de Cristo parte de dentro. La conversión no es comenzar a cambiar algo de lo de fuera, sino tomar la determinación de que mi corazón tiene que volver a nacer de nuevo, a hacerse como niño. Este es el modelo de Jesucristo. Y por eso decimos, doma el espíritu indómito, porque sí, porque somos tercos. Y el mayor milagro es que el terco se haga dócil. Que el terco se haga dócil. Doma el espíritu indómito. Tenemos ahí dentro un hombre viejo que se resiste a ser humilde, que se resiste a ser niño, y el mayor milagro es su conversión. Yo muchas veces, pues a veces suelo decir, bueno, aquí el mayor milagro es que alguien que se cree muy seguro de sí mismo se convierta, porque se cree muy seguro de sí mismo. El mayor milagro puede ser que incluso un sacerdote se convierta, porque se piensa que ya está convertido, o que un obispo se convierta, porque se piensa que está convertido. Toma el espíritu indómito, hagámonos todos como niños. Continúa diciendo, guía al que tuerce el sendero. Así termina esta estrofa. Al Espíritu Santo le pedimos también que Él nos marque el camino. Yo tuerzo el sendero, tengo que acertar con el camino de Dios. ¿Qué camino quiere Dios que yo tome? ¿Qué ha pensado Él para mí? Y al Espíritu Santo le invocamos como guía que inspire nuestros pasos. Esto es muy importante, que nosotros recurramos al Espíritu Santo bajo esta petición, porque el hombre carnal, el hombre que vive no movido por el Espíritu Santo, es aquel que él mismo traza sus planes, yo me ilusiono, me hago mi camino y luego pretendo que Dios me lo bendiga. Esto me acuerdo que lo expliqué bastante cuando hablábamos aquí en el programa del matrimonio y del noviazgo. Y decía que qué error tan grande es que uno tenga una concepción religiosa del noviazgo diciendo, bueno, yo elijo la chica, a mí me gusta esta chica, esto es cosa mía, yo elijo la chica y luego voy al altar para que Dios me la bendiga en el sacramento del matrimonio. Que no, hombre, que no es eso. Yo elijo chica y que Dios me la bendiga. Que no es así. Es que en el mismo discernimiento del noviazgo, yo le pido al Espíritu Santo que ilumine qué tiene pensado para mí. ¿Cuál es, pues, el esposo o la esposa que Él desde siempre ha pensado para mí? Es decir, que es que al Espíritu Santo le invocamos para que guíe nuestros pasos. De lo contrario, tenemos el riesgo muy fuerte de recurrir a Dios, de invocarle a Dios, bueno, como un adorno para las decisiones que yo he tomado por mi cuenta y riesgo, ¿no? Yo he tomado un montón de decisiones, vamos, así, a solas, y ahora voy ante Él para que Él ponga el sello de que las bendice. Pero hombre, no manipulemos a Dios, que existe el riesgo de manipularle a Dios. El ejemplo que tantas veces me habéis escuchado, de que no se trata de que yo rellene un cheque y ponga todos los datos del cheque, la cantidad, el sitio, el lugar, la persona, y ahora que Dios me lo firme. No, es al revés. Yo firmo el cheque en blanco, de darle un voto de confianza a Dios, y le pido que Él me lo rellene. Que Él me lo rellene. Por eso una de las invocaciones más, yo diría, más profundas y más típicas que la tradición católica ha hecho al Espíritu Santo es esta, la de pedirle el don de consejo, pedirle que Él nos ayude a discernir, a acertar con los caminos de Dios, a saber cuáles son los pasos que tenemos que dar. Que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida, el motor que nos lleve a tomar un camino u otro, que nuestro discernimiento esté movido por el Espíritu Santo. Como dije, no sé si fue ayer o antes de ayer, no se trata de tener una especie de teléfono rojo directo, porque también la iluminación del Espíritu Santo pasa por el ejercicio mío de las facultades para discernir, por supuesto, pero está presente desde el primer momento el Espíritu Santo en ese discernimiento, no al final, para ponerle el sello a lo que yo he hecho por mi cuenta.
Pedimos pues que Él nos guíe y decimos, ¿no? Guía al que tuerce el sendero, porque estamos torciendo el sendero, porque el camino hacia Dios tiene curvas y tiene que hacer opciones y tiene que decidir entre esto, lo otro, etcétera. Y no estamos solos en ese discernimiento. Cristo nos acompaña con la asistencia del Espíritu Santo, que en todo momento nos va confortando y nos va guiando. Pidamos luz al Espíritu Santo, acostumbrémonos a pedir luz al Espíritu Santo al afrontar situaciones que tenemos que tomar opciones concretas en nuestra vida. Acostumbrémonos a hacer eso. Bien, así hemos terminado esta estrofa, que ya es la penúltima. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, Primero pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, ¿es servidora? Sí, adelante, le escuchamos. Llamo desde Ávila. Adelante. Soy un oyente del programa y tengo el Catecismo de la Iglesia Católica y le sigo algunos días. Referente al Espíritu Santo, le tengo devoción, porque en él se manifiesta el Espíritu de Dios. Me encomiendo a él cuando tengo algún problema, tanto en la enfermedad como en los seres queridos. Y le ofrezco la oración esa que me la sé, que es preciosa. Y es el que me da consuelo, sobre todo tantas veces como he pasado en el quirófano. Hace un año, precisamente, me encontraba en el quirófano y me pregunta una de las enfermeras, que cómo lo llevaba. Y yo la dije, con Esperanza. Y ella me contestó, pues yo me llamo Esperanza y mi compañera Caridad. Y yo la dije, conmigo la fe, tenemos las tres virtudes. Es muy importante tener fe. Yo acudo muchas veces a él y siempre me da el consuelo. Así que quisiera dar este testimonio para las personas que se vean así como yo me veo. Así que muchas gracias, Padre. Bien, muchísimas gracias a usted. Y bueno, pues la verdad es que ese testimonio lleno de fe, de esperanza y de caridad me sirve para recordar que esas tres dones, las virtudes teologales, pues son el principal fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo especialmente nos infunde la fe, la esperanza y la caridad como los dones máximos, los dones supremos que nosotros podemos necesitar. Incluso aunque nosotros haya cosas inmediatas, ¿no? Porque a veces nosotros en nuestra oración suele estar muy condicionada por lo inmediato, pero no siempre lo urgente coincide con lo importante, ¿eh? Hay cosas muy importantes que, claro, como no las vemos urgentes, las posponemos. El Espíritu Santo va a lo importante. No quiere decir que desprecie lo urgente, ese apuro que tenemos, lo otro, pero lo determinante en nuestra vida es la fe, la esperanza y la caridad. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Miguel desde San Sebastián. Adelante, Miguel. Bueno, mira, respecto a la acción del Espíritu Santo, no sé, pienso que algo debemos estar haciendo mal, no sé si los padres, la sociedad, la misma Iglesia, para que una vez que se termina el ciclo bautismo, primera comunión y confirmación, la juventud pues abandona la práctica religiosa. Y yo mismo lo vivo con mi hijo más joven. Parece que el Espíritu Santo, no está actuando su acción en el sacramento de la confirmación. No sé qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Confío que al menos esos valores y gracias que pedimos al Espíritu Santo actúen calladamente en todos nosotros. De acuerdo. Pues el oyente pone el dedo en la llaga, porque ciertamente es una contradicción que se reciba el sacramento de la confirmación, que es el sacramento de plenitud, y que muchos jóvenes el sacramento de la confirmación lo vivan como una despedida y cierre. Despedida y cierre, ya me he confirmado, ahora me alejo de todo pues uno dice, bueno, pero ¿qué sacramento has recibido tú? ¿Qué don del Espíritu Santo has recibido? ¿No? Obviamente esto nos tiene que cuestionar las cosas, ¿no? Y me imagino que aquí todos tenemos nuestra parte de culpa, nosotros mismos en cómo planteamos esa catequesis, porque creo que muchas veces las catequesis de confirmación se plantean más como una especie de, bueno, a ver si nos juntamos, si tenemos una especie de lugar de tertulia, lugar de hablar de nuestras cosas, sí, pero vamos a ver, en las catequesis de confirmación, ante todo y sobre todo, tienen que ser una preparación para recibir el don del Espíritu Santo, ¿eh? No limitarnos a hacer de ellas un lugar de tertulia y un lugar de hablar de nuestras cosas, que está bien, lógicamente, que en unas catequesis haya lugar de expresión, pero algo de tenemos que estar haciendo mal cuando se recibe el don del Espíritu Santo y parece que alejamos las cosas, ¿no? Que alejamos a los jóvenes, o sea, que casi toman ocasión de la confirmación para alejarse, cuando precisamente el don del Espíritu Santo tenía que iniciar en ellos una etapa de apostolado y de integración en la Iglesia militante, ¿eh? Pues yo creo que el oyente tiene razón y supone una autocrítica en la manera de dar esas catequesis, quizás una autocrítica también en ver en qué momento de la vida de los jóvenes tienen que insertarse, en que nos planteemos también, pues desde las familias, qué acompañamiento hacemos a los jóvenes que son confirmados, aunque soy consciente que es un problema muy complejo, porque también estamos enfrentándonos pues a una sociedad que tiene una capacidad de manipulación de la conciencia de los jóvenes tremenda, ¿no? Pero la fuerza del Espíritu Santo es superior, ¿eh? Aunque esta sociedad tenga esa capacidad de embrujo y de manipulación, no olvidemos que el Espíritu Santo es todopoderoso. Si le dejásemos actuar en él, el corazón de los jóvenes verdaderamente no serían arrastrados por la esclavitud como de hecho ocurre. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Soy Isabel de Málaga. Adelante, Isabel. Mire, el llamarle por preguntarle, mira, pertenezco a un grupo carismático. Entonces mi vida cambió. Pero ahora mismo estoy pasando un trance malo de mi vida. Uh-huh. Porque hay una cosa en mi casa que no estoy haciendo bien. Vamos a ver. Resulta de que mi marido tiene 2 hijos. Entonces los 2 hijos es como si estuvieran contra mía. Uh-huh. Pero bueno, yo procuro hacerlo todo lo mejor que puedo. Y ahora el hijo viene todos los días a mi casa a comer, pero yo realmente no le siento amor como yo quisiera sentirle. Uh-huh. ¿Verdad? Porque yo dedico un día a la semana y le ayudo a las personas necesitadas. Otro día le ayudo a unas monjitas que yo necesito, porque lo necesito de verdad. Pero yo a este niño no siento amor, no le siento, ¿cómo le diría? Que lo que yo hago, lo hago de verdad por amor. Entonces me confesé con el sacerdote y me dijo, pues es que la palabra dice, hay que amar los unos a los otros, pero yo personalmente quiero, ¿cómo me puedo trabajar para yo poder amar a ese niño de verdad? De acuerdo. Mire, pues creo que el ejemplo que pone usted es un ejemplo importante de cómo nuestro amor espiritual tiene que superar al carnal. Si ese hijo hubiese nacido de su matrimonio, de sus entrañas, seguro que a usted le sería mucho más fácil amarlo, porque claro, en el momento en que una madre ama
a su hijo, que es carne de su carne y sangre de su sangre, fíjese, aunque el niño fuese, o aunque el chico fuese mucho más sinvergüenza, tuviese mucho más defectos, si fuese suyo, ya iba a ver usted cómo le amaba mucho más fácil. Ahora, a pesar de que tenga menos defectos y menos tal, el hecho de que no sea suyo carnalmente es, sin duda alguna, el motivo principal por el que usted tiene esa especie de dificultad sensible de amarle. Esto es bueno que usted se dé cuenta de ello explícitamente y se lo diga a sí misma explícitamente, porque esto en el fondo deja al descubierto el gran riesgo que tenemos de que cuando amemos estemos amando por los lazos de la carne y de la sangre y no estemos amando gratuitamente. Existe un gran riesgo que cuando amamos a la carne, a la propia carne y sangre. Y para que eso no sea así, para que el Señor nos permita el purificarnos de ello, de vez en cuando pone en nuestra vida situaciones como la que usted vive, para que usted se purifique de ese amor carnal y para que usted ame gratuitamente. Ese hijo nació pues, de un anterior matrimonio de su marido. Pues muy bien, y el Señor me pone la ocasión de amarle como si fuese mi hijo. Es una ocasión de superación de la propia carnalidad. Bien, esto en cuanto a principio. ¿Y de qué consejos prácticos podría hacer? Obviamente usted va a tener que superar pues ciertos rechazos así un poco viscerales que usted pueda tener. Bueno, pues el principio que dice San Ignacio del ayere contra es muy importante, es decir, que allá donde hay una reacción un poco visceral de falta de cariño, lo que sea, me voy a obligar a ello. Le voy a preguntar al chico qué tal le ha ido hoy en el trabajo o en el instituto. Le voy a preguntar qué tal han tenido las notas. Me voy a mí mismo, me tomo ciertas, ¿no? O sea, es decir, me hago contra, me exijo detalles de amor, detalles de cariño para que mi amor esté más allá de mi sensibilidad, para educar mi sensibilidad. Igual es bueno que usted diga, a ver, objetivo, voy a hacer esto, le voy a preguntar por esto, voy a preguntar lo otro, ¿no? Porque también el amor sensible tiene que ser educado. No vale decir, es que no me sale. No, momento, no me sale. Yo tengo que educar para que me salga. Bueno, y le encomendamos a usted, siga usted adelante invocando el don del Espíritu que le dará la gracia. Adelante, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Nieves. Adelante, Nieves, le escuchamos. Pues quería decir dos cosas. Por un lado, bueno, pues dar un testimonio y por otro lado hacerle una pregunta. Y el testimonio es que, bueno, para darle un poco de ánimo al padre que ha llamado diciendo que su hijo, pues que se ha desviado un poco, que el Espíritu no continúa, el Espíritu Santo actuando sobre él, pues decirle que mi marido, si Dios quiere, con 49 años, pues recibirá la confirmación este mes de mayo. Entonces, que para nosotros en casa pues es un motivo de alegría, porque le ha supuesto trabajo y esfuerzo en el sentido de tenerse que preparar e incorporarlo a lo que es su día a día, que supone pues muy difícil sacar tiempo, pero ha hecho el esfuerzo y yo creo que es obra del Espíritu Santo. Por otro lado, yo lo que quería preguntarle es cómo desde mi postura de mujer y bueno, pues también cristiana, cómo podría seguir alimentando de alguna manera esa necesidad de crecer en la fe y en unas actitudes pues cristianas también para nuestro entorno. De acuerdo. Bien, pues el caso que ha puesto de su marido, que creo que es un caso hermoso, también nos matiza un poco, ¿no? Pues la pregunta del oyente anterior, porque nos recuerda que Dios tiene paciencia en los procesos interiores de nuestra vida. Y aunque es verdad que el ideal sería que hubiese un increscendo pues continuo y que desde la recepción del bautismo pues hubiese un crecimiento armónico, pues es muy frecuente que también haya unos altibajos y unas incoherencias en nuestra vida en las que Dios tiene una gran paciencia y Dios está esperando el momento de gracia de nuestra vida. Esto es importante tenerlo en cuenta. También los padres que ven que sus hijos tienen momentos de alejamiento, de rebeldía, el que caigamos en cuenta de decir, bueno, Dios sabe cuál es el momento de gracia de esta persona y le dará
en su momento también le volverá a tender esa mano de gracia, ¿no? Pues como esta persona que se confirma más tarde, que igual en su momento pues estaba en otra fase de su vida, que rechazó la oferta que le hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, veo que se nos echa el tiempo encima y la segunda parte de la pregunta del oyente va a quedar sin responder, pero bueno, pero iremos esos criterios que pedía el oyente. Confiamos también en que en el siguiente programa, en el que concluiremos la explicación de la secuencia de Pentecostés, podamos también allí dar respuesta a esa pregunta. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.